Buenas noches. Como todos los jueves, hoy en la noche vamos a tener a una gran invitada, María Luisa Lerer. María Luisa, gracias por aceptar esta invitación y bueno, es un honor tenerte otra vez desde que nos conocimos hasta hoy. Ya no sé cuántos años hace que nos conocimos, pero en varios congresos hemos estado juntas. Gracias por aceptar desde Argentina, con 3 horas más tarde, desvelada, pero muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos por la invitación. Gracias. Gracias, María Luisa Lera. Bueno, María Luisa es integrante desde 2018-2022 del Comité de Ética de la FLACES. Y además es una personalidad destacada en ciencias médicas de 2017. Legislatura Ciudad de Buenos Aires, embajadora de paz honorable, Senado Nación 2010. 1000 milenios de paz, psicóloga clínica 1969, Universidad de Buenos Aires, consultora asociada de psicólogos de Buenos Aires, UPBA, licenciada en psicología, homologado en España 1990, doctorada de la Universidad Pablo de Olavide, España, de Sevilla, presidenta de la Asociación Argentina de Sexualidad Humana, integrante del Comité de Ética de la Association for Health, Sexual Health, la UAS, integrante del Comité de Mujeres contra la Corrupción, ex vicepresidenta para la UAS, asociada, co-creadora 2012-2019 del espacio virtual Adultos Mayores, Grupo Mayores, docente de la universitaria, investigadora, escritora, feminista, bioenergética internacional. Yo tengo tus primeros libros dedicados. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, María Luisa Leder. María Luisa, dinos, ¿quién es María Luisa Leder? ¿Cómo te autodefines? Bueno, yo soy una mujer que estudió, que estudió psicología como dijiste, en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Me llamó mucho la atención después de que yo en realidad los primeros años de mi carrera yo trabajé como psicoanalista, con diván, tal cual, y tengo una formación psicoanalítica. Tengo posgrados en niños y adolescentes, en la Escuela de Niños y Adolescentes, y tengo diferentes posgrados como psicoanalista. Pero me llamó mucho la atención cuando yo trataba a diferentes mujeres y varones, la falta de placer que encontré en las mujeres. Me acuerdo que una de las pacientes que recibí, porque me hicieron una nota hace muy poco, y también es la misma paciente que tiene, en ese momento tenía 11 hijos, nunca había tenido un orgasmo, con lo cual se rompió un mito que tenía que ver con que si tenías hijos seguramente que eras feliz o tenías placer. Ese es el primer mito que se rompe, ¿no? Que la reproducción no tiene que ver con el placer. Con mi formación y además con mi militancia política, yo soy feminista y, milité en grupos feministas, en los primeros grupos que hubo acá durante la dictadura militar, en los 80, estuve realmente encontrándome con grupos de mujeres
mujeres profesionales y no profesionales que me contaban, y yo les contaba, que había como un modelo de disfrute y placer para la mujer que ninguna de las mujeres presentes lo cumplía, lo tenía. Es decir, que había como un modelo cultural de cómo tenía que ser una mujer, cómo tenía que disfrutar, que tiene que ver con el género, ¿no? Porque el género es la construcción psicosocial de lo femenino y lo masculino. Es decir, se decía que la mujer tenía que disfrutar de una determinada manera. Como psicoanalista yo quería que la gente estuviese más contenta, que se hiciese dueña de su cuerpo. Bueno, trabajé como psicoanalista, después me interesé por el placer y fui a Estados Unidos a estudiar, primero en el Sex Forum y después por indicación de la gente de aquí, con Dora Schnittman, Laura Caldiz, que me dijeron que vaya a ver a la persona que conceptualizó lo que era la sexología. Y de San Francisco, que estaba en el Sex Forum, me fui a Nueva York a conocer a Helen Kaplan, que realmente yo considero que ella es mi maestra en lo que tiene que ver con la sexualidad y con la sexología. La encontré a Helen Kaplan, una mujer que también venía del psicoanálisis, que tenía una formación psicoanalítica y que también se estaba replanteando. Ella ya había escrito varios libros, estuve con ella, la invité a la Argentina, esa soy yo también, la invité y acá se hizo uno de los primeros congresos que tiene que ver con la sexología en el Teatro San Martín, que la traje a Helen Kaplan en el año 84, hace unos cuantos años. Ella iba a venir el año 81, pero como hubo una guerra acá, la guerra con las Islas Malvinas y la dictadura, no quiso venir antes de que no hubiese democracia. Con democracia ella llegó y hubo realmente un congreso importante. Por primera vez se hablaba de matrimonios no consumados, de cuáles eran las fases de la sexualidad, y se hablaba de unos temas y de unas palabras que generalmente dentro de los consultorios no se tenían en cuenta. Yo había visto gente con tratamientos muy largos que no había resuelto su problemática en cuanto al placer. Entonces, esa es una parte mía, así soy yo, te digo, en lo profesional. En lo personal no te interesa quién soy yo. Yo ahora soy abuela, soy mamá, tengo 3 nietas y estoy encantada con eso. Pero aparte te interesa, por supuesto, lo profesional, de lo que venimos a hablar, ¿no es cierto, Alma? Cierto. Se oye tu micrófono con un poquito de ruido. No sé por qué, porque hace rato no. Pero bueno, vamos a seguir. Muchas gracias, María Luisa. Y bueno, estuviste en San Francisco, luego con Helen Kaplan en Nueva En York. Nueva York. En Nueva York. Y después, en realidad, a ver, hay un grupo del cual fue previo, que es un grupo de la facultad que se llamó HEIM, donde estaba Graciela Sicos, Mirta Stamati, y 2 personas más que no me acuerdo, y ya estábamos estudiando Margaret Mead, estábamos estudiando todo lo que tenía que ver con el género, ¿no? Antropología. Y cuando, sí, después seguí acá estudiando, por supuesto, sigo estudiando hasta ahora porque hay muchos cambios culturales, con algunos estoy de acuerdo, con otros los pongo entre paréntesis para estudiarlos. Pero lo que sí es cierto, que en un determinado momento yo me llaman de un medio de comunicación, llegada a la democracia, a un programa de televisión que se llamó 20 Mujeres, donde las mujeres hacían preguntas y yo contestaba.
eso tuvo una resonancia enorme, enorme en el país. Lo mismo hacía Marta Suplicy Matarazzo en Brasil. Desde San Pablo lo hacía ella y yo lo hacía desde Buenos Aires. Entonces empecé a hablar de los mitos como cuentos o leyendas creídos por muchos, cómo nos habían hecho creer a las mujeres que debíamos sentir, pensar, actuar, y con qué estábamos de acuerdo y con qué nos sentíamos totalmente diferentes a lo que nos decían que teníamos que hacer. Ese programa tuvo mucha resonancia, ahí sale mi primer libro, que se llamó Sexualidad Femenina, Mitos, Realidades y el Sentido de Ser Mujer, y básicamente yo me planteo todo el tiempo qué es ser mujer, qué vínculo con el varón, cómo crían al varón y cómo crían a la mujer, digamos, las diferencias, que en todos mis libros lo he puesto, las diferencias del deber ser para la mujer y para el varón. Por ejemplo, dicen que el varón tiene que ser agresivo, que la mujer tiene que ser sumisa, o que el varón tiene que ser el proveedor y la mujer debe quedarse en el hogar. Todo eso pertenece a otra época cultural. Yo soy, a ver, nadie sale de su cultura si la cultura no lo permite. En un momento la cultura permitió esta apertura para hablar de género, para hablar de la relación de la mujer con su entorno. Y en ese momento yo tuve la fortuna de estar en un medio de comunicación y poder hablar a las mujeres y a los varones y a las familias. ¿Esto te contesta, Alma, o Sí, falta sí, algo? eres de las primeras que habla de la sexualidad desde el punto de vista de género y feminista. Eh, 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 Ahora sí que en toda América, ¿no? Y eso fue muy importante. Tu libro, tu primer libro es muy interesante porque habla de eso, ¿no? Claro. Sobre todo a mí me interesan mucho los mitos, es decir, los cuentos o leyendas con que nos acunan a varones y a mujeres, cómo nos van formando, cómo nos dicen que tenemos que ser y hacer, y cuánto de eso es real y cuánto es ficticio, cuánto pertenece a la realidad actual y cuánto ya es de otra época, ¿no? Eso me sigue interesando mucho en este momento, los mitos, estos cuentos o leyendas que se siguen haciendo, que se siguen contando, pero con un poco más de veracidad. No ha cambiado totalmente el paradigma de la educación, pero hay ciertos cambios, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando me dicen, no, todo cambió, María Luisa, ¿no viste que ahora los varones lavan los platos? Bueno, ese es un cambio relativo, ¿no? Me Ajá. parece. Es más profundo el cambio, como yo creo que los varones tienen que desarrollar mucho su ternura, que no la tienen desarrollada, que nosotras tenemos que desarrollar mucho más nuestros aspectos, nuestras energías masculinas, poder no hacer caso omiso al techo de cristal, ese techo invisible que hace que muchas veces no podamos progresar. Techos de cristal que existen afuera, pero que también existen dentro nuestro. Porque nosotras también nos ponemos techos donde no nos animamos a progresar en la cultura. Ajá. Y cuando no nos animamos a progresar, eh, es por esta carga de la feminidad, la maternidad. Explícanos un poquito de eso. Y yo ¿Cómo creo lo que ves sí, que tú? no, digamos, yo veo que, digamos, la maternidad es una opción, no es un destino. Es Ujú. una opción que una mujer elige. En este momento sabemos que se puede elegir. Se elige a partir de los métodos anticonceptivos, donde no siempre una relación sexual daba como resultado un embarazo. Los métodos anticonceptivos alrededor de los años 60, es decir, el siglo pasado, cambiaron totalmente la vida de la mujer. Y ahora las mujeres se plantean, bueno, quiero ser madre. En mi época, nadie se planteaba, quiero ser madre.
era un destino, era un proyecto, era crecer, casarse, tener hijos, y bueno, y ese era el destino de la mujer. Muchas veces bañada en lágrimas en la cocina porque estaba insatisfecha, no pudiendo hablar, y creo que algo que nos distingue a las mujeres ahora es poder tener voz pública, poder hablar, equivocarnos, es probable o no, pero poder hablar y decir quiénes somos, qué queremos y cuál es nuestro proyecto de vida. Las mujeres han hecho un avance enorme y esto, Alma, yo lo veo mucho dentro de la sexología, porque yo me acuerdo que los primeros congresos era absolutamente patriarcal y machista todo lo que Así, se presentaba, y básicamente, sí, y ujú, tú lo sabes bien, sí, básicamente se hablaba de la sexualidad masculina y las disfunciones, la eyaculación precoz, bueno, todo lo que al varón le preocupaba mucho. Se hablaba muy poco de la sexualidad femenina. Y si se hablaba de la sexualidad femenina era cómo las mujeres tenían que adaptarse a las formas que el varón necesitaba, porque el modelo de la sexualidad era netamente masculino, hasta que las mujeres empezamos a hablar. Y descubrimos que tenemos un aparato genital diferente, que necesitamos tiempos diferentes, que tenemos un tiempo, no es que seamos lentas, sino que tenemos tiempos de reacción diferente de nuestro cuerpo y nuestro deseo. y María Luisa, ¿consideras que eso es aprendido y cómo pudiste hacerlo para tu primer libro? ¿Y en qué año fue tu primer libro? Mira, lo que a mí me pasó es que yo, en la medida en que empecé a estudiar sexualidad humana y sexología, también revisé mi propia sexualidad, porque un terapeuta o una terapeuta que trabaja con sexualidad tiene que revisar su propia sexualidad y tiene que Claro. tener muy clara la ética, su sexualidad, sus deseos, para no confundir transferencialmente los propios deseos con los deseos que la gente viene a buscar, ¿no? ¿Qué me preguntaste? Si vos crees que Ah, lo aprendido, ujú. Sí, esto es aprendido por la parte social, ¿no? la cultura, los cuentos infantiles, los cuentos que te arrullan, los cantos, el arroz con leche, pasará, pasará, pipo, ¿cómo se llama? Pasará, pero la última quedará. Como todos los cuentos y los cantos infantiles tienen que ver con un rol que se le adjudica a la mujer y con un rol que se le adjudica al varón, ¿no? Y yo creo que lo aprendido se puede revisar si una no está contenta con eso y se puede modificar. Esa es la tarea que tenemos que hacer los terapeutas. No lo que nosotros queremos, sino lo que vienen a buscar los pacientes, para estar más contentos y más felices. Esta es una profesión maravillosa porque lo que hacemos es ayudar a la gente a que esté más contenta con su vida, con su proyecto, o revisar el proyecto, o revisar los deseos, y no quedar como presa o preso de una situación dada. Yo creo que sí que se puede modificar. Mi primer libro se llamó Sexualidad Femenina y tenía 3 angelitos en la tapa, uno que no veía, uno que no escuchaba y otro que no hablaba. Esas éramos las mujeres no escuchábamos, no veíamos y no hablábamos. Con lo cual era muy difícil también para el varón acercarse a nosotros porque no sabía qué es lo que queríamos. Eh, ¿En qué año sale tu primer libro? Mi primer libro sale en el 86-87. Desde entonces hay 6 libros más. La ceremonia del encuentro, Platícanos este, de los contenidos de tus libros, en qué fecha salen y por qué los haces. Gracias. este es la ceremonia del encuentro, es un Ajá. libro
sale, a ver, creo que por los 90 y exactamente no sé, pero me voy a fijar, creo que en los 94, 95, sí, 94. Sale también otro libro que se llama La dulce espera de la pareja, referido a mitos y embarazo. La dulce espera de la pareja, mitos, sexo, maternidad. Y entonces se ve en la tapa, no tengo el libro, se ve en la tapa, no sé si lo conoces ese libro, Alma. Sí, sí, lo Después conozco. sale otro que se llama Mujer, después, y después con un grupo hicimos 2 códigos de ética, modelos de códigos de ética, uno para la región, para las clases, y otro para la voz, como modelos, no que cada cual tenga que adaptarse a ese modelo, sino como modelos probables de la ética. Un tema que también me ocupa mucho, la ética en los consultorios, la ética en la educación, digamos, qué sí es bueno para la gente que nos consulta o para la gente que estudia con nosotros y qué no es bueno. Y no es algo represivo, porque en la medida en que uno sabe cuáles son los carriles de un encuadre, uno puede saber realmente qué es bueno o no es bueno hacer o proponer, ¿no? A mí, por qué me ocupé de la ética? ¿Por qué me preocupó? Yo vi al principio muchos maestros, gente que enseñaba, sobre todo varones, solamente a una mujer también la vi en una actitud no ética, pero sobre todo varones que tenían relaciones sexuales con las pacientes, que tenían relaciones sexuales con las alumnas, que aprovechaban el lugar de poder para su satisfacción personal. Y eso me llevó a plantearme, bueno, la ética, digamos, la ética como profesionales. Y creo que en este momento, la ética tiene que ver con la falta de ética en este momento, ¿no? A muchos niveles. Así es, y bueno, fue maravilloso porque tú entraste a la sexología cuando era muy patriarcal, tanto en Flases como en UAS, no se nos va a olvidar, ¿no? Y la No, no se nos lucha, va. no, Personajes que hemos conocido de un machismo, pero a prueba de balas, pero las mujeres, las profesionales, empezamos a hablar y decir, no, momentito, no es así como decís. Y así es, bueno, fue fuerte, vos estabas, Alma, fue fuerte y fue una lucha muy grande, porque había un poder establecido y así uno es. tenía que adaptarse a esos modelos. Así es, era muy, muy, muy difícil, pero lo logramos y lo lograste. Y hablando de ética dentro de la UAS y las clases, para poner esos límites profesionales como sexólogos, educadores, como terapeutas sobre, bueno, también, y como investigadores. Y abriste camino como mujer a las mujeres también de la sexología. Y fue Claro, bien difícil, me consta. claro que fue muy difícil porque además la voz que más se escuchaba era la voz del varón. Y inclusive muchas profesionales mujeres aplaudían y decían que realmente, bueno, esa era como incuestionable, no se animaban o no querían o no podían mirar desde otro lugar, ¿no? Hemos progresado mucho desde Muchísimo. entonces. Yo Ujú. creo que ahora la sexología es diferente. También el rol de la mujer y del varón en este momento es diferente. Culturalmente, 30, 40, 50 años se han hecho muchos cambios y van a seguir habiendo muchos cambios. No sé qué va a pasar después de esta pausa, de esta pandemia. No sé, tengo esperanza de que prosigamos con la educación sexual, pero hay temas como el medio ambiente o otros temas que llaman mucho la atención para nuestra vida, ¿no?
y la paz, ¿no? Tan importante. Y la paz tan importante, sí, Lejos sí, de las dictaduras que vivieron, sobre todo América del Sur, ¿no? sí. Bueno, nosotros, ustedes no tienen dictadura, yo creo. Tienen, no sé si han tenido alguna, creo que no. Han tenido siempre democracias. Aquí yo me he criado de dictadura en dictadura, con Así es. breves periodos de democracia. Ahora, desde el 83, estamos viviendo en democracia. Pero vos sabés, Alma, que las democracias están cuestionadas en este momento por los nacionalismos, están muy cuestionadas, hay que ver qué va a pasar políticamente, ¿no? Sí, Y esto hay también tiene que ver con la sexología, lo que va a pasar políticamente, si vamos a tener la posibilidad de seguir investigando, enseñando, aprendiendo, o realmente se nos va a poner un límite. Fíjate, ahora me acuerdo que tuvimos un límite por los 80 para diseminar conocimientos cuando apareció el VIH-Sida. En ese momento, nosotros que teníamos el paradigma, no vamos a hablar de la sexualidad ligado a la enfermedad, sino ligado al placer, porque si se hablaba de la sexualidad, siempre era para hablar de las enfermedades, de lo venéreo, del peligro que se corría, y pocas veces se hablaba del placer. Cuando en los 80, cuando aparece el VIH-Sida, fue un freno muy grande para la corriente de la sexología. Pero por suerte lo pudimos superar, lo pudimos integrar y superar. así es, y aprendimos a protegernos y a enseñar a protegerse con el condón, Claro, lo claro. único que había al principio, y ahora pues con el cubrebocas, la sana distancia, lavarse las manos y demás, estamos en otra crisis de este tipo, pero pues ha sido La muy... crisis, una crisis, no sé cómo lo vivís, Alma, pero es una crisis muy fuerte para los vínculos, porque el muy otro es un peligro, porque hay que cuidarse de los humanos, de los amigos, de los conocidos, la distancia social, el barbijo, y digamos, el tejido social sin duda está sufriendo grandes modificaciones y gran sufrimiento, y todavía no sabemos qué va a pasar con nuestra salud integral, nuestra salud sexual después de la pandemia, porque esto sin duda va a dejar mucha sintomatología que todavía no la conocemos. así es. Sabemos que hay muchas crisis de angustia, ataques de pánico, que hay depresiones, pero bueno, después de esta pandemia, ojalá pronto sea el después, vamos a ver qué es lo que queda, ¿no? Así es. Y cuéntanos un poquito de esta apertura de trabajo de ética que hiciste, bueno, en Argentina, en la FLACES y en la UAS. Mira, la primera vez que yo presenté, en realidad me acuerdo, en el 1996 se aprueba el Código de Ética para las clases en Uruguay, en Montevideo. Ajá, Y maravilloso. uno de las personas más importantes en ese momento de la sexología, cuando yo lo presento, en una parte me dice, ¿sabes lo que voy a hacer con el código de ética? No. ¿Qué vas a hacer? Obviamente me voy a reservar el nombre de quien me lo dijo. Me dijo, lo voy a usar como papel de baño. Bueno, eso también era una lucha, porque en el código de ética yo también hablo del género. No, está mal lo que dije, no solamente yo hablo, sino todo el grupo de gente con el que hicimos los códigos. Eh, Pusimos mucha atención en el género, en el respeto al propio cuerpo, en el respeto a las diversidades. Y otro aspecto muy importante es la formación de los terapeutas. Porque vos sabés, Alma, que hay gente que todavía acá, y creo que en muchos lugares del mundo, toma 2 cursitos de sexología y ya se dice sexólogo, Así es, sexóloga. Entonces está lleno de sexólogos y sexólogas que no tienen la menor idea, ni han revisado su sexualidad, ni tienen formación para ver gente que los consulta.
Ni siquiera dar Inclusive clases acá en o este dar momento, terapia, ¿no? Que ni perdón, siquiera tienen formación para dar clases y no, mucho menos terapia, pero aquí en México pasa eso, tienen 2 clases o un cursito y se sienten sexólogos y sexólogas sin saber todo lo que tenemos que estudiar y todo lo que significa, ¿no? A profundidad y que exactamente, nunca paramos de estudiar. exactamente, todo lo que significa porque la sexualidad es el centro de la vida y es el centro de cada una de las personas que vivimos, ¿no? Sea la sexualidad para ejercerla, para no, esos son diferentes, digamos, elecciones, pero es un tema sumamente importante. Y aquí, no sé qué pasa en México, hay una ley que había que impartir educación sexual, y cuando se habla de educación sexual, no se piensa, es decir, hay un malentendido, no se habla ni de los derechos, ni del respeto, ni de los valores, sino simplemente se piensa en el coito, ¿no? En la relación sexual, que nada tiene que ver con la educación sexual, o en todo caso sería una parte de la educación sexual, pero básicamente la educación sexual integral tiene que ver con valores, con respeto y con derechos y obligaciones, ¿no? Sí. María Luisa, ¿qué influye desde tu experiencia en esta parte antropológica y social y política y de género, etcétera, para la mayoría de las disfunciones en las mujeres y en los hombres? No, no te entendí la pregunta. Sí, ¿cuáles serían las causas sociales más importantes para que se den estas disfunciones sexuales? ¿Me Eh, expliqué? Creo haber entendido, a ver, ¿cuáles serían las causas sociales o culturales, antropológicas, dijiste, Sí. para la disfunción? Eh, yo creo que las causas sociales tienen que ver con creo que con la cultura, con nuestra educación, con los permisos, o cómo se ve en cada cultura Ujú. qué es ser una mujer y qué es ser un varón, ¿no? Digamos, eso está como muy estereotipado, ahora se revisan todos esos roles, son estereotipos, se revisan, creo que cuando una mujer, yo me dedico mucho a sexualidad femenina básicamente, cuando una mujer no puede revisarse y saber qué quiere, qué le gusta y qué necesita, y trata de adaptarse al modelo masculino, y bueno, creo que eso fue por años así, eso fue por siglos así. Tratar de adaptarse a lo que era el único modelo, que era el patriarcal y machista, ¿no? Y ahora existen otros modelos de libertad y de poder elegir qué, qué proyecto de vida se tiene. Es cierto que lo de la mujer se ha ampliado notablemente con el movimiento de mujeres, que ha hecho un gran aporte a lo que es la sexología, lo que es la educación sexual y digamos a la cultura en general, ¿no? Gracias. Y nos estabas platicando de tus libros, mencionamos 3, nos faltan los 3 últimos. Eh, los 3 últimos, a ver si uno se llama Hacerse mujer en un mundo de varones que no besan. Besan, pero no es que no besan, sino la idea es que no sostienen a la mujer, que no van junto a la mujer, sino que realmente se enfrenta a la mujer, ¿no? Ese libro tuvo mucho éxito también, Hacerse mujer en un mundo de varones que no besan, que no sostienen, que no contienen. Otro se llama El erotismo no envejece, que es muy interesante, bueno,
para mí son interesantes mis libros. Son Y después hice interesantísimos, sexualidad. Y muy han recorrido, interesantes. Cuéntanos de tu libro, de ese libro. y bueno, han recorrido muchísimo mis libros. A mí me dio mucha alegría cuando supe que mi primer libro se leía en comunidades, había una persona que sabía leer y quizás muchos que no, y se leían en voz alta los mitos y después se discutía en el grupo. Eso me pareció realmente, ¿qué es lo que quiere uno cuando escribe? Que te lean, que estén de acuerdo o no, que discutan. Realmente fue muy placentero. Yo no soy escritora, yo soy una psicóloga y una sexóloga que escribe ensayos sobre lo que piensa, dice, y sobre todo que trato de aportar aquello que de alguna manera fue dicho y nunca revisado, como son los cuentos, ¿no? Los cuentos con que nos, bueno, mira, Alma, si uno se descuida, cualquier mujer que se descuide un poco de revisar, se cae inevitablemente en los modelos con los cuales fue educada. Bueno, sí, seguro que conoces a Mafalda, la historieta de Quino, que un día está Mafalda con Susanita, y Susanita le dice, bueno, yo voy a crecer, voy a ser grande, voy a buscar un novio, me voy a casar, voy a tener hijos, muchos hijitos, vamos a ser muy felices. Después mis hijos se van a casar, voy a estar con los nietitos. Y Mafalda la mira y le dice, ¿pero eso qué es? ¿Es una vida o es un escalafón? Y realmente era un escalafón, digamos. El proyecto de mujer de Susanita, todas tenemos partes de Susanita dentro. También, por suerte, tenemos partes de Mafalda. Por eso podemos tener voz pública. Porque Mafalda, bueno, cuestiona, en cambio Susanita obedece. Y creo que dentro de cada mujer hay aspectos de Susanita y de Mafalda. El libro de la ceremonia del encuentro, en realidad, mira, a ver, Simone de Beauvoir escribe un libro que se llamó La ceremonia del adiós, que es cuando muere Sartre y ella le escribe un libro. A mí me gustó mucho la ceremonia del adiós, pero más me gusta la ceremonia del encuentro, porque siempre es más placentero el encuentro que el adiós. Este libro, que yo hablo de las energías masculinas y femeninas, y como todos, varones y mujeres, tenemos energías masculinas y femeninas, y cómo el varón tiene que desarrollar lo femenino, que sería, me voy a repetir, pero la ternura, ablandarse, poder escuchar más, poder empatizar, tener más empatía, y la mujer desarrollar aspectos que tienen que ver con atravesar el techo de cristal, con reclamar derechos, con decir qué es lo que quiere. Este libro fue dedicado a parejas, y también la ceremonia del encuentro es una ceremonia maravillosa cuando dos personas, que puede ser una pareja, varón-mujer, mujer-mujer, varón-varón, la ceremonia del encuentro de dos personas que en un momento se encuentran, se quieren y se disfrutan. Y es un libro que tuvo mucho éxito. Te voy a contar que mis libros están agotados. Yo tengo Agotados, dos, yo tengo no dos. sé Desde hace cuáles tienes. el segundo y el cuarto, y dedicados por ti, afortunadamente. Sí. Bueno, espero seguir publicando y poder volver a dedicártelos, Alma. Sí, genial. Intercambiamos libros por blazers. ¿Te acuerdas? Muy grato, muy grato. Siempre conocerte.
En realidad ustedes ahí en México tienen un movimiento muy importante de sexología, de educación sexual, y tienen gente muy, muy valiosa trabajando ahí. Yo conocí en mis primeros encuentros, conocí a Esther Corona, conocí a Susan Aurelius, que estaba en Chile en ese momento. Bueno, conocí a la Flora Tristán y las otras peruanas, trabajé con ellas, con los grupos de mujeres, y fui al segundo encuentro feminista que se hizo en Lima, Perú, por los 84, 85, por ahí. Es decir que yo cuando empecé a trabajar en sexología, yo ya venía hacía muchos años trabajando como terapeuta y tenía un bagaje, digamos, de saber, digamos, cómo manejarme en el ámbito de la salud y de la enfermedad, ¿no? El erotismo no envejece tiene que ver con, viste que hay como mitos que la mujer en un momento termina de menstruar o entra en el climaterio y menopausia y ya se terminó la vida de la mujer. Esa mujer no reproduce más, entonces ya no tiene como incentivos, ya no importa en el mundo de la cultura. Y empecé a ver que sí, que nosotras tenemos muchos años después de nuestra menopausia y que realmente seguimos produciendo, seguimos trabajando, seguimos teniendo afectos, amor, relaciones, sexo. Y lo más interesante, últimamente estoy trabajando con personas mayores. Cuando digo mayores, digo más de 60 años. Algunos dicen más de 60, otros más de 65, para ver que las mujeres en todas las edades, cuando hay un estímulo que realmente conmueve, no hay edad. Digamos, los adultos mayores, como se llaman ahora, quieren ser acariciados, quieren enamorarse, quieren tener vínculos, quieren tener relaciones. Claro, es un modelo diferente. No es el coito como única forma de acercarse, sino que hay formas diversas. Y cuando digo que el erotismo no envejece, es porque el erotismo nace y muere con nosotros. Existe durante toda la vida. Y durante toda la vida como seres sexuales, cuando aparece un estímulo que realmente nos convoca y nos conmueve, podemos sentir emociones y sentimientos en cualquier momento de nuestra vida. Cuando digo emociones y sentimientos, amorosos, en todo momento de nuestra vida. El deseo ¿Qué de más te puedo vivir, decir el deseo de desear, ¿no? Los deseos. Claro. Y sobre todo, ¿sabes qué, Alma? ¿Qué? Que mucho acento en el deseo es Helen Kaplan. Helen Kaplan cambia la respuesta sexual y dice que lo primero es el deseo. Y ella introduce este elemento fundamental en la sexología, que es el deseo. Desear para que aparezca la respuesta sexual, ¿no? Y creo que fue un aporte sin duda brillante de Helen Kaplan. Una mujer realmente muy valiosa y muy olvidada. Fíjate que en estos momentos no se habla más de Helen Kaplan. No, bueno, pero es base de cualquier estudio de la sexología que tú y yo sabemos. Por supuesto, y yo creo que sí, creo que sí. Además porque ella pudo ser tan abierta en su concepción que pudo integrar elementos de la psicología conductista, gestáltica y la psicología profunda y hacer una síntesis de lo que fue la nueva terapia sexual, que así se llama en sus libros 1 y 2. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué retos tuviste en la FLACES, en Argentina, en la FLACES y en la UAS? Los retos más fuertes como sexóloga desde el punto de vista feminista y de género, como todas tus publicaciones lo dicen. Mira,
el reto de una, a ver, yo me acuerdo, y yo lo repito porque me acuerdo siempre de este episodio, que en el primer congreso al que yo fui, que fue en el Paraguay, yo presenté un trabajo sobre 3 diosas de la mitología: Afrodita, Ujú. Minerva y Hera. Es decir, Afrodita en el sentido era una diosa, primero Minerva, que es la inteligencia. Ella tenía un gran desarrollo de su inteligencia, tenía muy buen vínculo con los varones, esa diosa, no así con las mujeres, que las consideraba que no eran inteligentes. Después aparece Hera, que es todo lo establecido, la diosa del matrimonio, de los hijos, muy resentida con las mujeres. Y por último Afrodita, o Venus, que es una diosa muy rechazada en el Olimpo, porque ella disfrutaba de su sexualidad, era muy linda, le gustaba estar con varones o con mujeres, y ella era muy rechazada ya en el Olimpo. Estamos hablando de siglos atrás. Es decir, cuando yo presento este trabajo, escucho, y me hace mucho daño en ese momento, pero ese no es un trabajo para un congreso. Acá hay que hablar de ciencia, y ciencia es respuesta sexual, bueno, todo eso realmente fue una lucha muy grande, porque gente que yo respetaba, con quien me tenía que enfrentar. Primero fue un enfrentamiento tipo ring de boxeo, después fue como más comprensivo, pero tuve que luchar con personajes de la región. Bueno, no quiero ni hablar de Colombia, Venezuela, México, Perú, bueno, algunos que eran capitostes muy, muy importantes, y que además no solamente no escuchaban, sino que trataban como de alejarnos a las mujeres que no acordábamos con lo que debía ser una mujer, ¿no? Tuve mucha lucha en las clases, fui muy apoyada por gente de la UOS, como Gerard Vallée, como Rubén Hernández, que Rubén Hernández realmente, el venezolano, lo conoces, Sí, sí, sí. realmente fue un gran apoyo, un gran apoyo. Y yo en las clases trabajé muchísimo, como trabajamos todos cuando queremos y tenemos un proyecto. Y fue muy gratificante cuando nos empezaron a escuchar. Al principio en los congresos yo escuchaba que decían, ahí va María Luisa, como, bueno, vamos a luchar, vamos a pelear. Y después ya era como más tratando de comprendernos, ¿no? Varones, mujeres, mujeres con mujeres, varones con varones. Yo fui la primera persona que dije acá, y la homosexualidad no es una enfermedad, es una elección de vida. Y realmente me acuerdo que fui, pero bastardeada, peleada, me decían que no podía ser, que era una enfermedad, y yo insistí, y yo sé que no es una enfermedad, que es una elección de vida. Pero como toda elección de vida que no tiene que ver con el deber ser, es peleada, es no aceptada. Por suerte en este momento todo eso ha cambiado notablemente. No sé qué pasa en México, pero aquí en este momento tener una opción de vida diferente, ser gay, con mujer, con varón, aquí se acepta totalmente en este momento, inclusive están los casamientos homólogos aquí, y bueno, ya hay una aceptación total de esas situaciones, ¿no? Inclusive parejas de mujeres y parejas de varones adoptan hijos o tienen hijos. Eso ha cambiado notablemente. Ya me fui de Flases y de WOS. Eh, Tuve más apertura en la WOS que en las Flases. Como que América Latina es más patriarcal y machista de lo que ciertos países europeos. Nosotros acá realmente hemos tenido que luchar y que demostrar y que hacer ver que existimos, ¿no? Que existimos y que tenemos deseos, ilusiones, proyectos diferentes a los varones, pero válidos porque somos seres humanos y somos el 50%
de lo que es la población humana, ¿no? No sé si con esto te contesté Sí, bastante bien, acerca de... bastante bien. En algunas de estas peleas, y estuvimos juntas, Alma. Sí, Estuviste conmigo y, claro, y sí, pudimos estuvimos ahí. verlas, sí. Sí, estuvimos ahí dando la lucha. Hoy en día, hoy en día, ¿cómo ves, María Luisa, de los retos que tiene la sexología en el mundo? Eh, bueno, me preguntabas de la diversidad sexual en México está ya muy aceptada, legalmente también, el matrimonio igualitario también. Sin embargo, siguen existiendo discriminaciones y crímenes de homofobia, ¿no? Acá Pero hemos también. avanzado cantidad también en en todas las letras de LGBTIHQ, etcétera, ¿no? Se ha avanzado bastante, bastante en lo legal, en, en la inclusión, en lo político, y, pero sigue la homofobia y la transfobia y todo esto, ¿no? Y Eh, ahora, hablando de transfobia, Alma, el movimiento feminista, viste que ahora tiene digamos, un sesgo diferente, porque hay parte del movimiento que está de acuerdo en que entren las trans al movimiento feminista, y hay otra parte del feminismo que dice que el feminismo es solo de mujeres y ajá. que no está de acuerdo en que entre las trans, porque entonces van a copar nuevamente el movimiento y las mujeres vamos a quedar nuevamente relegadas. Esa es una discusión dentro del movimiento feminista, ¿eh? No es una En México discusión de también María Luisa se Lerner. dio, ajá. En México también se dio, y sin embargo ya se incluyeron, ¿no? Fue una lucha difícil, pero ya se incluyó todo esto parte del movimiento trans, tanto de Ujú, hombres como de mujeres trans, ¿no? ujú, ujú. Dime, ¿qué Sí. retos tenemos para el futuro en la sexología? Y después de esta terrible eh, Pausa. pausa o pandemia, que nos va a llevar a otros paradigmas, tanto sociales, económicos, éticos, tú que eres especialista en ética. Pero, ¿cómo lo ves tú y qué retos tenemos para el futuro? Mira, podemos pensar juntas, yo no he pensado en eso, pero creo que, bueno, ahora estamos en pausa, no sé qué va a pasar, como dijiste, cuando empezamos, vos agregaste una palabra que yo no había, que es necesitamos paz. Y yo creo que uno de los elementos que pudiese contribuir a no poder seguir adelante serían las guerras, las situaciones de conflicto, que hay algunas que se avisoran en este momento, que como que tomarían la delantera en cuanto a problemática social, ¿no? Yo creo que básicamente, Alma, creo que nosotros tenemos todos los que trabajamos en sexualidad, sexología, tenemos que tener, me parece a mí, ¿no? Yo creo, la educación sexual tiene que darse sí o sí, y la educación sexual no se da, aunque figuran algunas constituciones y aunque hay leyes acá en la Argentina que promueven que se dé, no se da. Así que creo, si bien yo soy optimista, porque soy optimista con nuestro movimiento, creo que estamos también en pausa en el movimiento, ¿no? Como, yo no tengo muy claro, no sé, si me das una pista de lo que estás pensando, quizás a mí se me despierte, pero no tengo muy claro cuáles son los retos en el futuro. Yo pienso que vamos a seguir desarrollando la educación sexual, se va a saber más sobre qué es ser mujer, diferentes, se va a saber más de las diversidades,
se va a estudiar más los vínculos, vamos a ver cómo resultan estas nuevas asociaciones, y a partir de ahí se abrirán nuevas hipótesis para hacer síntesis posteriormente, ¿no? Claro, ya ves que ¿Qué pensás, Alma? todo lo que dices es correcto, y bueno, la dificultad del vínculo, sobre todo en los púberes, adolescentes que están viviendo esta pandemia y que no pueden abrazarse, estar, salir, bueno, ya está empezando otra vez, pero regresamos y así. Algo va a cambiar, la dificultad de vincularse establemente o más largamente. Eso, yo pienso que ese va a ser un gran reto y bueno, estamos en un cambio de paradigmas de la ética, porque en guerras y en pandemias la ética se transforma, ¿no? ¿Dónde está mi salud con respecto a tu salud? Con Claro. el cubrebocas, el cuidarnos en grupo y no individualmente. Y esos son retos muy fuertes y también el reto de cuidarnos en la sexología, ¿no? Y cuando se abra a todo lo que podemos regresar, abrazarnos, besarnos y estar, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Y Claro. creo que va a seguir siendo la lucha, como tú bien lo mencionas, de abrir más espacios en la UAS, ¿no? La Asociación para la Salud Sexual a nivel mundial y en todos los países, eh, de la palabra de las mujeres. Y bueno, ya tenemos mujeres que hacen investigación científica, eh, investigación antropológica, social, súper brillantes en la UAS, y ya hay palabra y lugares muy importantes de las personas, hombres y mujeres de la UAS, con otra concepción y con la visión de género feminista. Allá hay mucho trabajo andado, pero seguimos en esa lucha porque todavía faltan esos espacios. ¿Tú qué sientes, Y María? siempre pienso lo mismo, que si bien algunas mujeres atravesaron el techo de cristal, falta mucho, mucho en la voz y en las frases como para que las mujeres realmente seamos, ocupemos lugares importantes con nuestra voz y con nuestra presencia. Eh, Creo que es sumamente, para el movimiento, para nuestro gremio, es sumamente importante que atravesemos los techos de cristal internamente y externamente y bueno, realmente ocupemos los lugares que nos corresponden, ¿no? Donde nuestra voz sea escuchada, respetada, asumida y donde se dé, digamos, es algo tan elemental, donde varones y mujeres tengamos los mismos derechos y obligaciones, ¿no? Atravesando el techo de cristal, siempre. Ese techo, como te dije, Alma, interno y externo. Espero que la voz realmente progrese mucho en esos niveles, si no, no tiene salida, y las frases también, ¿no? Las frases realmente siga luchando por dar visibilidad a lo que son nuevas voces con discursos diferentes y podamos escuchar, porque a veces lo nuevo nos produce miedo o produce, uno se cierra a todo lo nuevo y lo importante nosotros como terapeutas, investigadores y del campo de la salud, tenemos que abrirnos y estar dispuestos a revisar nuestras propias ideologías, ¿no? Gracias. Creo que estoy de acuerdo totalmente contigo. Gracias, María Luisa. ¿Qué te gustaría decir para ir cerrando y después toda la gente que nos escucha y nos va a escuchar tanto en Facebook como en YouTube de Diálogos con Alma, y que te haremos llegar para que
distribuyas también esta entrevista, ¿dónde te pueden conectar? Y luego, ¿con qué te gustaría cerrar? A mí me gustaría, bueno, primero agradecerte realmente la posibilidad de estar con vos y de estar con toda la gente de Latinoamérica a través tuyo y del mundo, de todos los que te escuchan. Te agradezco. Y me gustaría decir que tenemos que seguir combatiendo a todo aquello que es duro, rígido y cerrado, y que haya algo más tibio, más cálido, más flexible en cada uno de nosotros para poder aceptar las nuevas realidades. Y que es muy, muy importante, por sobre todos los sentimientos, el amor al prójimo, el amor a la otra, al otro, porque el amor es vida, y todo lo que es represión tiene que ver con la muerte. Y yo creo que nosotros en nuestra profesión tenemos que tender a todo lo que es vida, en esta única vida que tenemos en este cuerpo, para poder realmente vivir con mayor empatía, con mayor, teniendo en cuenta a la otra persona, a los demás, sacándonos los barbijos y pudiendo, bueno, respetar y besar a quienes queremos. Porque el amor es un sentimiento maravilloso que va en contra de todo lo que es lo rígido, y también que va en contra de las guerras, y que va en contra del horror de las guerras, sino que trata de unir, une. Entonces, para mí es muy importante lo de la unión. Maravilloso. Creo que con esto... Maravilloso, María Luisa. Y no podemos conseguir tus libros porque están agotados todos, los Están 6. agotados. Uh-huh. Mira, fíjate vos si hay alguna editorial mexicana, que ustedes tienen millones de editoriales, si quieren. Acá nosotros estamos muy pobres en Argentina. Argentina se ha empobrecido notablemente, están saliendo muy pocos libros nuevos. Y bueno, no, esto es una broma lo que te dije de las editoriales, pero espero que sí, reeditarlos muy pronto y que puedan llegar a México y poder enviarlos. Muy bien. Y que muy pronto nos podamos ver en los congresos, que dejen de ser virtuales para hacer congresos reales. Sí. Ese es un gran deseo, ¿no? Sí, para poder vernos. Se extraña que ya ves que fuimos al concierto, ¿no? Sí. Dime, ¿dónde se pueden comunicar las personas que quieran comunicarse contigo, saber de ti, tener conexiones, terapia, educación? Mira, yo estoy en Facebook, estoy en Facebook básicamente, y te puedo dar mi correo electrónico, que es muy sencillo, es marialuisalerer@gmail.com. Es muy sencillo y me pueden ubicar así. Esa es la forma de comunicarse. Gracias. Abrazos a todos y a todas por estar aquí en Diálogos con Alma todos los jueves a las 8 de la noche, hora México. Un abrazo, María Luisa. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, María Elena. Hasta luego todos, todas. Gracias.